en Estado Nacional. ¿De qué tamaño es el problema de finanzas públicas que enfrentamos como país y cuya solución nos divide como sociedad? Estamos recibiendo 5 billones de colones de ingresos corrientes y vamos a gastar solo en gasto corriente, ¿verdad? 8 billones. Entonces, la magnitud de esa brecha que se va acumulando año con año es insostenible. Reducción del gasto estatal, más impuestos, eliminación de exoneraciones o venta de activos. No hay opciones fáciles, pero el país tendrá que tomar decisiones. Hay suficientes conocimientos en el país para poder diseñar diferentes programas mediante los cuales se llegue a esas metas. Lo que pasa es que se requiere un acuerdo político para ver cuál de esas metas, cuál de esos planteamientos o esos programas o una combinación de los diferentes programas se puede hacer. Hoy conversamos con expertos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Nuevamente el país, después de varias semanas de agitación social, tiene enfrente el gran reto de un diálogo nacional para encontrar las soluciones. Hoy aquí en Estado Nacional queremos ahondar un poquito sobre el tamaño del problema que tenemos en las finanzas públicas y cómo llegamos hasta este lugar. Nuestros invitados de hoy son doña Ana Rosa Ruiz. Ella es máster en Economía y Computación, representante administrativa ante el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde coordina la Oficina de Equidad de Género. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias. También nos acompaña don Jorge Goodrich, quien es ingeniero químico, más bien yo siempre digo que es economista por las posiciones que ha tenido, fue viceministro de Economía, pero es ingeniero químico y luego se especializó en temas de administración de negocios y consultoría financiera. Él fue ministro de Competitividad y viceministro de Economía, así como director del ICT. Buenos días, don Jorge. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo a Estado Nacional. Y está con nosotros también don Luis Lieberman. Él es doctor en Economía, ex vicepresidente de la República, fue también viceministro de Hacienda y director de entidades estatales como el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Actualmente es consultor de la firma CEPSA. Buenos días, don Luis, bienvenido. Y hoy vamos a contar aquí también en Estado Nacional con los aportes de un distinguido economista que es reconocido y respetado a nivel nacional. Se trata de don Eduardo Lizano Fait, ex presidente del Banco Central. Y como la mayoría del país sabe, pero quizás para las generaciones más jóvenes, es importante recordar quién es don Eduardo Lizano. Él es un insigne economista nacional que se formó en Zúrich, Ginebra, Londres y París. Durante su amplia trayectoria al servicio de la función pública, él fue asesor económico del presidente Francisco Orlich, dirigió el Banco Central durante 10 años y fue miembro de múltiples juntas directivas de instituciones estatales. Tras la crisis económica de los 80, trabajó en los procesos de negociación de deuda externa, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos comerciales acreedores internacionales. Estos procesos desembocaron en un acuerdo que se firmó con esos bancos acreedores en 1990 durante el gobierno de don Óscar Arias. Y por eso nos pareció relevante tener la participación de don Eduardo también. Bien, y es que el nivel de endeudamiento del país es ya insostenible. La recaudación tributaria se cayó sin duda producto del impacto de la pandemia, pero el ritmo de gasto que tenía el Estado costarricense ya era alarmante y probablemente no pueda volver a estos ritmos. Veamos un recuento para ver de qué tamaño es el problema que tenemos. El nivel de endeudamiento del país es ya insostenible. La recaudación fiscal se cayó con la pandemia y el ritmo de gasto al que estaba acostumbrado el Estado costarricense ya no es viable. O sea, niveles de endeudamiento superiores al 10% del Producto Interno Bruto que estamos teniendo en este momento no son sostenibles. O sea, ya alcanzar el 80% del PIB en el nivel de endeudamiento para el próximo año es muy grave. Según el gobierno, la afectación de la pandemia le ha dado el golpe de gracia a las finanzas
finanzas públicas. Así, la proyección del Ministerio de Hacienda es que, como vemos en la línea roja, la proyección para este año de déficit fiscal alcance un 9.3% del Producto Interno Bruto y el nivel de endeudamiento pasará de poco más de un 58% en el 2019 a más de un 70% para el 2020 y llegue a un alarmante 80% en el 2021. Una espiral que ya no es sostenible. Esto queda más claro cuando damos una mirada a los últimos 20 años. En el 2010 el déficit fiscal era de un 5% y las estimaciones de la firma de consultores económicos CEPSA son aún más pesimistas que las del gobierno, pues ellos esperan que este año cierre con un déficit del 10.7%. La situación se agravó aún más con la contracción en la economía nacional, que según el Banco Central cerrará este año con una caída de un 5%, la mayor desde 1982. Esto, aunque el Fondo Monetario Internacional prevé un panorama aún más oscuro, una caída del 5.4% y CEPAL de un 5.5%. Esto ha traído un impacto brutal en el empleo nacional. Según los datos de la encuesta de empleo del último trimestre móvil de INEC, publicada a inicios de octubre, la tasa de desempleo abierto llegó a un 23.2%, golpeando con mayor crudeza a las mujeres, donde la tasa casi llega al 30%. Es decir, en el país hay 544,000 compatriotas sin trabajo del todo, 264,000 personas, más que el mismo periodo del año pasado. A eso hay que sumarle el aumento en la tasa de subempleo, es decir, las personas que trabajan menos de 40 horas, que ya alcanza el 26.2%. El impacto social de esta crisis es devastador. Según las cifras actualizadas de pobreza dadas a conocer por el INEC esta semana, el porcentaje de hogares en pobreza llegó al 26.2%, mientras que los hogares en pobreza extrema llega al 7%. La caída en la actividad de las empresas y por ende en el empleo ha generado una contracción en la recaudación de impuestos del Estado, con lo que el hueco en las finanzas públicas alcanza los 3 billones de colones. Por eso la presión para salir a buscar recursos, ya sea por endeudamiento o nuevos ingresos, pues la plata ya no alcanza. Tenemos 322 instituciones, muchas de ellas duplican las actividades y tareas que realizan. Incluso hay entidades descentralizadas que requieren apoyo financiero del gobierno, elevando más el déficit, como es el caso de Habdeo, el Consejo Nacional de Producción. ¿Y en qué gasta el Estado? Según un informe de la Contraloría General de la República, el presupuesto para el 2021 está compuesto de la siguiente forma: pago de salarios a funcionarios públicos, 25%. Transferencias corrientes, donde también hay recursos que se van a pagos de planillas, como universidades, Poder Judicial y otros, un 25%. Otro 24% se va para pagar los compromisos de deuda que tiene el Estado y un 19% en intereses y comisiones. De ahí la urgencia de tomar medidas para reducir el gasto estatal. Las remuneraciones de los funcionarios públicos están también en la mira. Según la OCDE, Costa Rica es el país que más gasta en pagar a sus empleados, en gran parte por la estructura de remuneración. Un informe de la Contraloría ha señalado que por cada 100,000 colones que se pagan en salarios y remuneraciones públicas, se deben pagar otros casi 110,000 en incentivos salariales, los famosos pluses. Lo que es la estructura, ¿verdad?, de ese sistema de compensación tiene áreas de eficiencias. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un esquema definido como de salario base más pluses, que lo hace sumamente complejo, ¿verdad? Estamos hablando de que solo el gobierno central tiene más de 120 pluses diferentes. En todo el sector público hay más de 260 pluses diferentes. Gestionar eso es súper complejo. También están los ajustes que tendrán que hacerse por el lado de los ingresos o recaudación. Y hacer una revisión de por dónde y cuáles son las verdaderas causas de la evasión y de la elusión fiscal. Es muy importante ese tema. El segundo punto que hemos considerado es el de una revisión completa de una gran cantidad de exenciones y exoneraciones fiscales.
Bien, como vemos, durante muchos años el Estado costarricense ha estado gastando mucho más de lo que logra recaudar y ahora con la pandemia las cosas se complicaron. Todas las manifestaciones sociales y bloqueos que hemos tenido las 2 últimas semanas se dieron como una reacción a la propuesta inicial que hizo el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el país va a necesitar recursos y la vía del Fondo Monetario Internacional podría ser que tengamos acceso a recursos más baratos, pero con una necesidad de socarnos la faja. Don Jorge, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tamaño de este problema que tenemos, sobre todo en el tema de endeudamiento, que es lo que tenemos encima? Bueno, el endeudamiento son como 40 mil millones de dólares y eso es prácticamente el 70% del PIB. El problema es las obligaciones que tenemos en los próximos 2 años, 3 años, que hay vencimientos casi de 3.700, 3.800 millones de dólares y el déficit fiscal y el déficit primario también, que sigue aumentando. El gasto se ha disparado. No cabe duda, cuando uno analiza qué ha venido sucediendo, es que en gran parte es por las remuneraciones que han crecido. Estamos hablando de salarios de empleados públicos. Salarios de empleados públicos. Y es más en el gobierno central que en el resto del sector público. Tampoco vimos ahí que el endeudamiento del resto del sector público son un 15% más. O sea que a esa deuda hay que aumentarle el resto del sector público. Ahí está el ICE, que tiene endeudamiento muy alto. Casi el 70% del endeudamiento del resto del sector público es de parte del ICE. Y creo que el año entrante tiene un vencimiento grande de parte de esa deuda que tiene que reestructurar. El problema es reestructurar la deuda del sector público. Mucho está en la deuda interna y entonces hablan de que, bueno, ahí están los bancos metiendo los recursos, ¿verdad? Porque como no hay demanda, ahí están los fondos de pensiones, ahí están fondos de inversión también como inversiones. Y renegociar eso, habrá que hacerlo, porque definitivamente no podemos el año entrante ir con esa cantidad de obligaciones que tenemos a corto plazo. Y la gente está invirtiendo a muy corto plazo. Y también las calificadoras, al ponernos más nerviosos en el mercado, la gente va a exigir unas tasas de interés que actualmente es como el 9% de promedio. La deuda y eso no es manejable, ¿verdad? Eso nos lleva a que pagamos en intereses unas sumas tan grandes que no es manejable financieramente. Lo decía la Contraloría General de la República. Don Luis, ¿cómo llegamos aquí? Yo creo que es una sumatoria de cosas a través de muchos años que es lo que es y hay que resolverlo. ¿Qué es lo que pasó? Por un lado, la planilla, aunque no subiera de gente, seguía creciendo a una velocidad casi el doble de lo que crecía la inflación. Nosotros no entendíamos cómo era que un 1% de aumento salarial que se daba por inflación, por cada 1%, se multiplicaba por 2 eso. Y ahí fue cuando se le pidió en el gobierno de doña Laura a la ministra de Trabajo, doña Sandra Piz, que trajera, que mostrara eso, cómo era que eso sucedía. Y fue, como nos dice la señora de la Contraloría, 125 diferentes regímenes, gente que se paga de una manera y gente que se paga de otra. El cuento de las antigüedades hacía que un ministro ganara más que la presidenta de la República. El señor era ministro, a él le pagan por ser ministro, no por llevar 40 años en el sector público. Nos lo comentaba Yulisa de la Contraloría, que en ese estudio que ellos hicieron encontraron que en un ministerio el 20% de la planilla ganaba más que el ministro. Y gente que hace el mismo trabajo gana diferente. Déjeme planteárselo de la manera más sencilla. La Corte Suprema, todos son magistrados. En las Cortes Supremas se le paga un poco más al presidente porque tiene otras responsabilidades. Pero el voto de un magistrado es igual que el voto de la señora magistrada, pero este gana 25% más que el otro. A cuenta que a usted le están pagando por ser magistrado, no porque lleva 50 años ahí y que no hay manera de sacarlo de la corte, ¿verdad? Entonces, el vicio de las antigüedades más las prohibiciones
yo trabajé en el Banco Mundial y tenía muchos de mis compañeros de universidad pasaron a trabajar al gobierno americano y nos veíamos todo el tiempo. Dice, si usted trabajaba en el gobierno americano, usted aceptaba trabajar ahí y usted tenía una prohibición de trabajar en cualquier... No se la pagaban, eso era su sueldo. Se asumía como, o sea, como real. La definición es, usted es economista en el Departamento de Transporte, eso es lo que es usted. Usted no puede salir a las 4 de la tarde corriendo a trabajarle a una compañía de transportes para ver cómo se vacila el gobierno. Entonces, todas esas cosas que se fueron montando a través de los años, pero esto no es nuevo, esto se fue montando a través de... Nos explotó ahora porque es una bola de nieve que cada día se hace más grande. Además, para cada problema tiramos una institución nueva. Ahí andaban unos diputados con una genialidad de crear otra institución. No nos fijamos en el tamaño, solidaria. No, en el tamaño, en lo que tiene el Estado, a ver quién puede. Hay que resolver un problema. Bueno, ¿cuál ministerio lo tiene que resolver? ¿A qué institución? No, hay que crear otra institución. Si no hay una mentalidad de cómo ser más eficientes en ese manejo de las instituciones. Eso me lleva a preguntarle a usted, doña Ana Rosa, si está de acuerdo que esta gran bola de nieve que nos cayó ahora está solo del lado de estas ineficiencias en el empleo público y en el aparato estatal. Primero, estoy de acuerdo con lo que señala don Luis. Esto es una sumatoria. Lo que estamos viviendo en estos momentos viene a agravarse por una situación que ya venía años atrás y que no tuvimos, no hicimos las reformas adecuadas, importantes para ir minimizando estos efectos. Es decir, que si queremos abordar el déficit, yo considero que no es solamente viendo el gasto. Es decir, el gasto, hay que pedirle a las instituciones públicas, a todo el aparato público, mayor eficiencia. Eso sí es, y eso lo requerimos con muchísimas reformas, revisión de funciones, no podemos tener instituciones que estén repitiendo actividades. Necesitamos mayor eficiencia de un sistema que hoy en estos momentos es vital porque estamos en una pandemia en donde, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, en estos momentos hay que fortalecer una serie de servicios porque estamos en una condición inédita. Estamos ante una crisis sanitaria y eso hay que entenderlo. Entonces, eso por un lado. Entonces, efectivamente, tenemos que analizar el gasto. Pero vayámonos al ingreso. ¿Qué pasa con el ingreso del gobierno? Y aquí voy a poner un ejemplo. De las personerías jurídicas inscritas, que son 128.946, solamente es el 59% contribuye, pero el 40% solo declara. De esas 52.262, estamos hablando que el 85% declaran pérdidas. El 11,2% están exentas, ¿verdad? Como ya aquí se mencionó, ¿verdad? Es un aspecto que hay que revisar. Y tenemos un 3,3% que declaran cero utilidades. Entonces necesitamos un sistema no solamente de mejor recaudación, sino que también requerimos de reformas profundas. Y fue una lástima que en el periodo del presidente Pacheco, que se presentó una reforma tributaria, la cual nos estaba incluyendo la renta mundial, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, pero la Sala Constitucional la desechó. Entonces ahí un avance que era importantísimo que tuviera este país, porque estamos hablando de que el país tomó una decisión muy importante y que fue el abrirse a un mercado de exportación muchísimo más fuerte. Entonces, toda esa estrategia de atracción, de inversión, de mayor exportación, tenía que ir unido a una serie de reformas
tanto a la estructura del Estado como a lo tributario. ¿Para qué? Para garantizar una mejor recaudación, pero por el otro lado, una mayor eficiencia de los servicios gubernamentales. Claro, un equilibrio para garantizarse. Perdón, doña Rosa, exactamente para garantizarse esa mejora en los ingresos. Don Luis, usted fue viceministro de Hacienda hace muchos años, por supuesto, pero ¿qué ha pasado? Porque tiene razón doña Ana Rosa. O sea, una cosa es que gastamos demasiado, pero por otro lado somos muy malos recaudando. También hay mucha gente que no paga y tenemos lo que la exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, una vez me dijo, el gasto tributario, que son exoneraciones y exenciones. Bueno, dentro del gasto tributario meten ciertas cosas que uno podría discutir, pero planteémoslo de esta manera. Tenemos, y yo creo que se avanzó un paso con la reforma recién pasada en el 2018, tenemos un sistema que es espantosamente injusto, primero, porque si yo me gano un colón en intereses, pago menos que si me gano un colón trabajando, 15% contra 25% en la escala. ¿Por qué si un colón es un colón? O sea, yo en eso vengo insistiendo que nosotros necesitamos dar el paso a la renta global para que todo lo que cada uno de nosotros se gane vaya a un solo saco, se revise y de ahí hay una escala. ¿Por qué voy a pagar yo el mismo 15% a una persona que tiene un certificado de 10 millones de colones en el Banco de Costa Rica, pague lo mismo el 15% que el señor que tiene un depósito de 25,000 colones? Claro, ¿coincide usted con eso, en eso, don Jorge? Sí, primero no estoy de acuerdo que renta mundial. La renta mundial es... ningún país ya prácticamente lo está aplicando porque eso es traerse... No podemos fiscalizar, digamos, lo que tenemos ahora aquí en Costa Rica, que me parece que lo que es lo lógico es la renta global. Hay que reforzar el Ministerio de Hacienda. O sea, sería interesante hacer un análisis sobre la gente que está en el Ministerio de Hacienda. La parte de cibernética es importante, o sea, sí, creo que tener una buena plataforma. Es más que eso. Más que un sistema. No, el problema del Ministerio de Hacienda es que es el mismo Ministerio de Hacienda que había en 1950. La Dirección General de Hacienda, la Dirección de la Tributación Directa y la Dirección de Aduanas. En la parte de ingresos. A propósito, los sistemas no se hablan uno con el otro. Entonces, usted puede, y eso está hecho con maldad, con alevosía de gente interna del ministerio. Es intencional. Don Fernando Herrero, en 2 gobiernos, y yo me quito el sombrero ante Fernando, trató de traerse el sistema español, que es un sistema integrado que nos iba a ayudar al gobierno español, y lo boicotearon ahí adentro. Ahora, afortunadamente, el exministro Chávez consiguió la plata. Pero no es solo los sistemas, es que uno debería tener un departamento de ingresos en que tenga una parte que sea aduanas, pero que haya una persona, es una sola cosa, porque hay gente que importa, hay empresas que importan millones de dólares y nunca se convierte eso en ventas de la misma empresa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿A dónde se perdió toda esa mercadería? Lo señaló el informe reciente de la Contraloría General de la República. Una cantidad de empresas que no reportan IVA y... Entonces, no es solo sistemas. Hay que sacudir y le digo, es que está construido así el ministerio desde los años 50. Hay que decir, mire, vivimos en otro mundo, cambiemos la organización del ministerio, aprovechando que ahora se van a hacer sistemas para que lo que yo hago en un lado aparezca en el otro lado también. Entonces, yo creo que ese es un paso importantísimo que se va a demorar un tiempo. Los que hemos tenido que adaptar sistemas grandes a empresas, en mi caso a bancos, 3 veces cambiamos de sistema, sabemos que eso va a demorar 3 o 4 años si nos va bien. Sí, pero no hay manera de parar la evasión fiscal a puro amor al trabajo. O sea, la gente que ahí es muy buena, y se lo digo porque uno los conoce a muchos de ellos, pero
es muy difícil con las uñas en un mundo tan grande, tan revuelto, tan lleno de importaciones, exportaciones, ventas internas, ventas externas. Unas están sujetas al IVA, otras no están sujetas al IVA, unas tienen impuestos de consumo, otras no las tienen. Eso es un mundo mucho más sofisticado. Es mucho más que los años 50. Claro, y ahí no nos hemos reconvertido. Perdón, hay cosas increíbles. Los escáneres, ¿cuánto tienen ya de que se trajeron? Y no lo han podido instalar. Entonces está afectando al sector exportador. Claro. No sabemos qué está sucediendo. O sea, no puede ser que no monten escáner. O sea, sí, eso ya es imperdonable. Doña Rosa, usted quería aportar a la conversación. Sí, exacto. Sí, es que está bien. Tenemos que reforzar y mejorar las condiciones del Ministerio de Hacienda, pero tenemos que ayudarle con leyes que están en la Asamblea Legislativa y que van en forma paulatina y no se entregaron ahora, vienen entregados hace rato. Vean el de Hacienda Digital, el proyecto 22016. Estamos también con el fortalecimiento de la cooperación y el enriquecimiento. Hay un expediente 22 que es lo de la renta mundial, que es el 22166. Tenemos otra norma que se ha planteado para modificarse como la subcapitalización, que es el expediente 21184. Después se han hablado de los paraísos fiscales. Hay un proyecto también que es el 20.437. Es decir, ya está en la Asamblea Legislativa proyectos para mejorar la recaudación, irnos a un sistema muchísimo más progresivo y más integral, y además para enfrentar la elusión y la evasión, que como sabemos hay un estimado aproximado del 8% con respecto al PIB, y eso tenemos que abordarlo, pero también con leyes. No se lo podemos dejar solamente al Ministerio de Hacienda, reclamarle al Ministerio de Hacienda, cuando sabemos que para fortalecer su músculo tenemos que tener esos proyectos de ley aprobados. Entonces ahí el sistema no son solamente las instituciones, sino los poderes. Los poderes. Don Luis quería aportar ahí. Es que nosotros tenemos un montón de impuestos que no pasan por el gobierno. Claro. Cuando usted coge el trabajo que hizo el BIT y después hizo la OSD, en todos los países la seguridad social es parte de los impuestos. Los impuestos municipales, todo, cuando usted toma la carga tributaria total que tiene una persona en Costa Rica, no es tan baja como se decía. Sí, la del gobierno anda 13, 14%, pero el resto de las cosas andan por ahí del 6 o 7% adicionales. Entonces, el problema que tenemos es que hay un montón de cosas que en otros países están en el presupuesto nacional. El seguro social, por ejemplo. Que son cargas que le quitan competitividad a las empresas. Bueno, entonces, cuando la gente dice que es muy baja la carga, ese es un ministro de Hacienda hablando que lo que le toca a él como ministro de Hacienda es muy baja, pero lo que le toca al contribuyente no es tan bajo, porque hay otra serie de gastos, que plata para el Banco Popular, que plata para Limas, que plata para esto, que plata para el otro. Transferencias. Están bien, no. Cuando se paga la planilla y vienen todos esos rubros. Las empresas, claro, las cargas. Las empresas o las personas que emplean gente. El INA es un caso. El INA, todas son excelentes. Digamos, todas son cosas que usted necesita. Pero entonces no digan que la carga tributaria en el país es muy baja. Claro, hay que medirla completa. Es un 56% de acuerdo al índice de competitividad del Banco Mundial. Que es altísima. Vamos a hacer aquí la primera pausa, pero no me quiero ir antes sin preguntarle a don Eduardo Lizano, que como comentábamos al inicio, estuvo en esa primera negociación que culminó con el acuerdo en los 90. Un poco, ¿qué diferencias ve de la negociación que hubo en ese momento con el contexto actual que tenemos, don Eduardo? A mí me parece que en estos momentos ya es un problema más político que económico. Como le digo, el país tiene suficiente gente con conocimientos y con experiencia para poder diseñar varios programas para hacerle frente al problema económico que tenemos, ¿no? Lo que me parece que tenemos es una deficiencia en este momento de ponernos de acuerdo políticamente. En la época que usted me menciona,
durante los 8 años que tuvimos, prácticamente del 82 al 90, negociando la deuda externa y tomando otras medidas de política económica, hubo un apoyo político muy importante. Los que estábamos en el campo técnico teníamos un respaldo en el campo político. Sin ese apoyo político no hubiera sido posible llegar a las negociaciones técnicas, por así decir, a las cuales llegamos. Hoy en día lo que me parece primordial es el acuerdo político. Usted mismo ha visto cómo en la prensa y en los medios de comunicación la cantidad de ideas que han salido, que han surgido de todos los lados, en todas las direcciones. Bueno, ahí tenemos un stock, por así decir, de ideas con los cuales se pueden construir diferentes programas. Lo que no tenemos es un procedimiento político para ponernos de acuerdo de todas esas cosas que se han propuesto, cuáles escoger para armar un acuerdo que es el que llevaríamos posteriormente al Fondo Monetario Internacional, pero ya con un acuerdo básico entre los costarricenses. Múltiples propuestas, múltiples ideas, pero no hay forma de ponernos de acuerdo. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos para seguir con este tema que menciona don Eduardo. ¿Falta liderazgo político para llegar a ese acuerdo? Ya volvemos. Les recordamos escribirnos a nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan sus sugerencias, opiniones y críticas, por supuesto. Bien, escuchábamos a don Eduardo Lizano, que decía que ya a esta altura el problema, más que un problema económico, que es muy grande y de un tamaño gigantesco, es también un problema político. Eso es lo que nos ha llevado a la división que tenemos en este momento, don Luis y don Jorge y doña Ana Rosa, de no poder ponernos de acuerdo como sociedad en cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero es que hay temas sensibles. Ustedes hablaban de gasto y planillas, hablaba doña Ana Rosa del tema de evasión y el problema de recaudación, pero ustedes mencionaban ahora también el tema de pensiones, don Jorge. Y las pensiones son millonarias en este país, a un grupo muy pequeño. Y sobre todo está concentrado un poco en la parte del Poder Judicial y las universidades, y ese es el gran debate. Y hay pensiones de 14, 15 millones de colones, eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero nadie puede haber ahorrado. ¿Se han tomado algunas medidas, don Luis? Pero ¿cómo digamos, esas ya no se puede hacer nada? ¿Sería solo a futuro o cómo cambiar eso? No, afortunadamente la Sala Cuarta se puso las pilas en estos días y dijo que se puede ponerle aportes y qué sé yo, hasta un 50%. No sabemos de dónde sacó lo del 50%, pero entonces, como decía don Jorge, hay una ex profesora de la UCR que, para ponerlo en dólares, tiene una pensión de $350,000 al año. Yo quisiera que me demuestren cuántos funcionarios públicos en Alemania, en Inglaterra, en Francia tienen ese nivel de pensiones. Ahora, yo no tengo nada en contra que la gente tenga el nivel de las pensiones que tenga, pero que haya contribuido. Para tener una pensión de ese porte implica que en su vida profesional debió haber aportado como 3,5, 4 millones de dólares, para que de aquí hasta la expectativa de vida de una mujer de 82 años alcance la platica con una tasa de interés del 5%. Ahorita van a salir los actuarios diciendo que estoy equivocado, pero por ahí anda la cosa, entre 3,5 y... ¿Pero qué pasó? Entonces, de un momento a otro la cosa se fue haciendo, le ponen una sobre otra, al que los salarios de los últimos no sé cuántos meses, cuando... yo trabajaba con una institución que trabajaban con nosotros cuando estaba en la banca holandesa, ahí era el promedio, la pensión, usted tenía que contribuir, pero era el promedio de los últimos 20 años de trabajar. Aquí hubo un momento que era de los últimos 24 meses. Claro, y eso distorsiona totalmente. Y la gente no aportó para eso, Lilia. Doña Ana Rosa, eso sin duda ha generado, al igual que, digamos, una agresiva propuesta de que hubiesen más impuestos, generó un gran rechazo. Lo cierto es que también hay mucha... Una cosa también es, usted se puede imaginar que una persona le den no solo las pensiones, sino que
por cesantía 200 billones de colones. Sí, hay temas de empleo porque eran público. 20 años y los otros son 8. Sí, todos los que tenemos el tope. Nada más. Pero eso me lleva, doña Ana Rosa, a esa reacción también que hay, digamos, de rechazo de la población de esas pensiones de lujo, muchas de ellas, como decía don Luis, en la academia y en el Poder Judicial. Ahí también hay que meter tijera. Por eso yo indicaba que lo que hay es que hacer una revisión general. Yo también no estoy de acuerdo de esas barbaridades, de esas pensiones, no puede ser. Tenemos que poner límites a eso, pero yo también quiero dar la otra cara, ¿verdad? El penúltimo informe de la Contraloría General de la República con respecto a la recaudación, tenemos un grupo de grandes empresas territoriales cuya recaudación de ellas son el 4.6%. Y nos indicaba el informe de la Contraloría General de la República que hay activos o estas empresas grandes, empresas territoriales, las GTs, tienen activos o rentas superiores a 20 mil millones de colones y la recaudación tributaria promedio en los últimos 3 periodos fiscales superiores fueron de 80 millones de colones. En el 2016, que eran 519 empresas, en activos tenían 5,2 billones de colones y sus rentas brutas de 4 billones de colones. Es decir, aquí es viendo el Estado, revisando el Estado, pero también qué está pasando con el aparato productivo de este país. Claro, ¿quiénes fallan ahí, doña Ana Rosa? ¿Las empresas que no quieren pagar o el Estado o el Ministerio de Hacienda que no se ocupa en cobrar como debería? Es que el Ministerio requiere más leyes, ¿verdad? Necesitan, efectivamente mejorar la eficiencia, ¿verdad? Y no solamente el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Estamos hablando que requerimos eficiencia, pero también requerimos que nuestro sector productivo también aporte en función de su producción, de su generación de renta, no solamente bruta, porque si vemos los datos, la diferencia entre lo que se reporta de renta neta versus la renta bruta son diferencias altísimas y claro, entonces la recaudación no es tan alta. ¿Coincide usted con eso, don Jorge? No, ya habíamos hablado, es 56%. O sea, más de la mitad de lo que genera uno con utilidad se lo lleva el Estado. Aparte de que paga uno electricidad más cara, paga uno combustibles muy caros, todos los servicios indirectos que son altísimos y el problema de la paralización de todo y la calidad de los servicios. Mientras no hagamos primero una reforma del empleo público bien hecha, ¿verdad?, que incorpore a todos los sectores, ¿verdad?, los actuales y los futuros, ¿verdad? Porque si no, eso que mandó es un saludo de la bandera. El proyecto de ley que está en el Congreso que eso que mandó el gobierno no tiene ninguna importancia para poder resolver un problema que es el problema serio de las remuneraciones. Y el otro es también que no solo se tomen en cuenta los nuevos y los futuros, sino también que hagamos... quitemos las convenciones colectivas, porque si no vamos a seguir en este... Claro, hay instituciones que tienen en pluses hasta 3 veces el salario. Entonces, ¿qué es lo que le pasa cuando uno está que no puede contratar uno a nadie? Porque a nadie, digamos, alguien que venga calificado de joven no puede, porque entra con un salario muy bajo y tendría que esperar 15, 20 años para poder tener un salario competitivo. Entonces, la calidad es... Claro, pareciera el incentivo es permanecer es al ahí. revés. No, y también el incentivo está que usted no puede llamar gente de afuera. Le vuelvo con... En el gobierno de doña Laura por fin nos autorizó a contratar 20 ingenieros adicionales para el MOP para poder apurar las obras. Y cuando vamos a Hacienda dice, sí, pero un ingeniero que recién entra con un sueldo de 500,000 colones. ¿Y quién se va a venir a trabajar aquí por 500,000 pesos? Queríamos traer ingenieros de primer orden. Sí, claro. Dice, no, es que no tienen antigüedad. No hay nada que hacer. Claro, y la antigüedad no premia excelencia. No, en el sistema que tenemos entonces eso está diseñado para que nadie pueda entrar a competir con la gente que ya está
dentro del Estado. Lo que está ahora, yo creo que hay que darle crédito a los diputados que están y las diputadas que están trabajando en esto, que cada versión en que han estado trabajando ha ido mejorando. Lo que mandó el gobierno, la verdad es para zafarle el bulto al problema. Iba bastante flojo, ¿verdad, don Luis? Muy flojo. Entiendo, ahora ya están en la discusión si se puede o no se puede meter a los empleados que están actualmente ahí. Obviamente a nadie se le puede bajar el salario, eso es obvio. Pero creo que han hecho un análisis y el constitucionalista Rubén Hernández estuvo aquí hace 2 semanas diciendo hay ningún socavamiento de los derechos adquiridos. Lo que pasa es que no seguirían creciendo los pluses como venían disparados para los actuales funcionarios. Pero, vean la cosa, hemos hecho un esfuerzo como país del demonio poder entrar a la OCDE. Ahí están las mejores prácticas de países con sectores públicos de primera, Alemania, Inglaterra, los países escandinavos. En todos esos países hay 7, 8, 9, categorías y cada una tiene un salario máximo. No importa, Liliana, si usted tiene 3 premios Nobel. En esa categoría que está usted, esto es lo que se puede ganar de máximo. Ya una vez que llegó de ahí en adelante es inflación, mercado, lo que sea. Pero todo el mundo sube igual. Nosotros seguimos inventando, en vez de sentarnos con la gente que son ejemplo de sectores públicos muy sólidos, ahí está, y nos han ofrecido ayudarnos. Ahora, le quiero decir que sí van, cada versión que ha ido trabajando la comisión que está en eso, han ido mejorando sustancialmente. Vi que esta semana ya están con algunas mociones para que si entran esta cosa de salario global, cubra a todos los funcionarios, no solo a los nuevos. Doña Ana Rosa, ¿usted qué opina de esta ley de empleo público? ¿Es vital para resolver el tamaño de problema que tenemos en las finanzas públicas? Considero que lo que tenemos es que mejorar los sistemas y efectivamente no puede ser que un funcionario de X profesión gane diferente en otra institución. Es decir, hay que regular una serie de aspectos en donde no tengamos tanta disparador en lo que es salarios y puestos, pero sí teniendo siempre el cuidado de que cada una de esas instituciones está respondiendo a un énfasis en particular y especializado. Es decir, si estamos hablando de ingenieros, ingenieras en las áreas de ingeniería o gente, porque ya ustedes han señalado las universidades. Las universidades tenemos un régimen que ya ha venido revisándose para controlar estos disparadores. Pero tenemos siempre que estar cuidando la especialización, las especializaciones. Digamos, en estos momentos, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, hay una serie de especialistas que el país invirtió para que fueran a otros países a especializarse. En estos momentos están con centros de investigación, están respondiendo y están ligados con necesidades, como bien fue el último informe que se presentó, está ligado a una serie de proyectos nacionales del Plan Nacional, como también de sectores productivos. Así es, doña Rosa, eso es precisamente parte de los argumentos que están llevando a la sociedad a este encuentro que tenemos en este momento, el no poder ponernos de acuerdo en cómo resolver este problema o por dónde entrarle, porque está el gasto público, está el tema de la evasión y la elusión, está el tema de las exoneraciones. Nos está llevando demasiado tiempo como costarricense ponernos de acuerdo y eso me lleva a preguntarle a don Eduardo Lizano si usted cree qué podría pasar en el país si no se logra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El problema me parece a mí que es fundamentalmente un problema de expectativas, ¿verdad? Es decir, si los costarricenses llegan a tener una expectativa de que no se va a resolver el problema,
bueno, entonces van a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, y las decisiones que toma mucha gente va a incidir en el tipo de cambio, va a incidir en la inflación, va a incidir en la devaluación, ese tipo de cosas, ¿verdad? En el 81-82, ¿verdad? No hubo ningún plan, ¿verdad? Pero el mercado, por así decir, ¿verdad? Esa palabra satanizada, resolvió el problema, ¿verdad? Lo resolvió en el sentido de que la inflación llegó al 80%, la devaluación llegó del 8,60 al 40 y pico. Bueno, y con eso se resolvió en gran parte el problema económico como tal. Claro, o sea que los costos sociales de ese tipo de soluciones, entre comillas, es enorme. Y es totalmente un absurdo desde el punto de vista social, tener que llegar a una crisis para resolver un problema cuando se puede resolver el problema sin llegar a la crisis. Pero lo que nos cuenta la historia es de que nosotros nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado en mi vida, dos crisis de ellas, una puramente política y la otra puramente económica, en que no tuvimos la capacidad como sociedad de ponernos de acuerdo. Y ni qué decir cuando uno ve los ejemplos que han tenido y están teniendo los europeos, por ejemplo, de que no son capaces de manejar los problemas y caen en crisis un país tras el otro, desgraciadamente. Pero es un absurdo social, porque tenemos la capacidad de evitar la crisis. Un absurdo social, menciona don Eduardo Lizano. Estamos cayendo ahí, don Luis. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo. Este nuevo intento de diálogo nacional está topando de nuevo con muchas trabas, sectores que no se quieren sentar. Vean, a mí me parece que no es bueno que no nos sentemos todos a hablar. Lo que no estuvo bueno es que tuviéramos que llegar hasta acá. No se le presentó al país con tiempo, con explicaciones de las más altas autoridades, qué es el tamaño del déficit, qué es lo que significa esto, qué pasa si no lo arreglamos. El cuento de estar diciendo que es culpa de este o es culpa de aquel, cuando uno abandona a un doctor porque tiene una enfermedad, no le pregunta todo, que si es culpa de la mamá que lo llevó a solearse y ahora está con cáncer en la piel, ¿verdad? Entonces, hay que solucionar un problema y hay que tener liderazgo en eso. Y lo que no estamos teniendo es el liderazgo que en la crisis más grande que en mi vida habíamos sufrido, que fue la del 81-82, que don Eduardo se ha referido a ella varias veces, era un presidente que nos hablaba constantemente. Estaba explicando con sencillez, la gente entendió. Hubo momentos en que la gente no se recuerda de las barricadas, Jorge, cuando también hubo huelgas por algunas de las medidas, pero todos fuimos entendiendo que había que resolver el problema. Pero había un esfuerzo para explicarlo. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se hace un trabajo, 54 páginas, se llama a los partidos políticos con horas antes de presentarlo y dice, esto es lo que voy a presentar, hablemos de eso. Por Dios, esto requería no solo hablar con el pueblo de Costa Rica, sino que hablar con todos los partidos políticos, con la sociedad civil, con todos los grupos que tienen alguna influencia en el país y decirle, por aquí voy, ¿qué les parece? Y constantemente. Y estar en eso, pero es que no ha habido comunicación. Coja, tome para que lleve, como dicen los chiquillos, aquí está esto, y si les gusta bien, y ahora, ¿qué es lo que pasó ahora? Se está citando, el presidente, como bien lo dijo don Denis Meléndez en un programa, tiró la toalla y le dice, ok, vamos a citar a un grupo de gente que supuestamente representa a la sociedad, y ahí que me traigan a ver si me gusta lo que presentan, en vez de volver a decir, bueno, lo que presenté no servía, aquí hay un borrador de 2 o 3 o 4 maneras que podemos resolver el problema, sentémonos a hablar. Porque pareciera que opciones sobran, ¿verdad? Hay 1000 maneras ¿cómo se llama?, de arreglar esto, y todos los economistas y la gente que está en las ciencias sociales sabe que todos vamos a tener que ceder algo. Claro, hay que poner todo. Doña Ana Rosa, ¿coincide usted en que ha faltado liderazgo, ha faltado comunicación del Ejecutivo para salir de esta situación? Totalmente.
muy de acuerdo con lo que ha señalado don Luis. Aquí ha faltado y como yo indicaba anteriormente, no solamente con este gobierno, sino con los anteriores, sentarse con los diferentes sectores. Yo comparto con don Lizano, don Eduardo, de que requerimos de un pacto político, pero también social. Es decir, nosotros tenemos que llegar a un balance en términos de no solamente plantear medidas, sino medir sus efectos sociales. Un ejemplo fue que del primer diálogo se tomó lo del impuesto a las transacciones, que fue una propuesta inclusive que Mujeres en Acción, a la cual yo pertenezco, que es un colectivo feminista, se planteó efectivamente un impuesto a las transacciones, pero jamás en los términos en que se planteó, lo planteó ahora el gobierno. Entonces, ¿usted siente que lo trastocaron, lo que ustedes propusieron? Totalmente, pero el contenido social. Es decir, en estos momentos estamos en una pandemia y en estos momentos tenemos que tener muchísimo cuidado cuáles son las medidas que tenemos que estar impulsando para que no recaer toda la crisis en solamente algunos sectores. Por eso es que es importante la construcción conjunta con todos los diferentes sectores y por eso todos estos diálogos que convoca el gobierno están fracasando. Claro, vemos esta semana, Ana Rosa, que la Unión de Cámaras Empresariales decidió no participar. La Confederación de Asociaciones Estudiantiles de Universidades Públicas pidió un tiempo para decidir si participan o no. Parece que la Cámara de Agricultura tampoco. La Cámara de Agricultura y la Unión tampoco. de Cámaras representa el 85% del empleo. Representa todas las cámaras, todo el sector productivo. Donde estamos más afectados, porque no es el sector privado, el sector público que está afectado. Afectados nosotros en el sector privado porque realmente el desempleo es alto. No es en el sector público. El sector público todos están recibiendo sus salarios. Pero entramos aquí a una discusión de cuántas sillas, ¿verdad? Pareciera que la metodología diluyó la urgencia del objetivo, que es el tema de finanzas públicas, ¿o es un vacío de liderazgo, don Luis? A mí me parece que es todo junto y es una lástima que la UCAEP y algunas otras organizaciones hayan dicho que no, sin haberse siquiera sentado a la mesa. Si la cosa no caminaba, uno podía decir, bueno, me paro y me voy, me cojo la bola y me voy, ¿verdad? Se acabó el partido. Pero me parece que es una lástima que no se haya hecho el esfuerzo. Hay otro esfuerzo que está caminando con la asociación o el grupo que representan los trabajadores del Banco Popular, que ahí sí está metida la Unión de Cámaras y algunas otras gentes, que me parece que también todos esos deben funcionar. Aquí la pregunta que se hacía uno es, aquí no hay un golpe de Estado. O sea, lo que decida ese grupo, hay una cosa que se llama Asamblea Legislativa, que le van a poner una ametralladora a cada diputado para que vote lo que se decidió ahí. O sea, más lo que se debía llegar es algo como lo que había planteado don Miguel Ángel Rodríguez, de una concertación de puntos básicos en los que estamos de acuerdo para luego trabajar en los detalles. Yo honestamente, por más que sea amigo de casi toda la gente que está ahí en OCAEP, me parece que no es constructivo lo que se hizo. Que todos deberían participar de un gobierno que tiró la toalla, porque el gobierno dijo, ven a ver qué me traen ustedes para ver qué hago yo. Sí, no está la alternativa es que si eso se cae, en los próximos 4 o 5 días el gobierno venga con un pliego nuevo y dice, ok, sentémonos a discutir lo que yo preparé. Claro, con otra opción. Estamos llegando ya al final del programa. Quisiera preguntarle a don Eduardo, antes de irnos, si usted, don Eduardo, tiene esperanza de que lleguemos a un acuerdo, sobre todo después de estas últimas noticias que hemos tenido de sectores que se quitan de la mesa del diálogo. Pues mire, yo tengo la esperanza. Ahora, dicho eso, me parece que tenemos que poner las barbas en remojo. En el 81... En el 80 no pudimos hacerlo. Esto se nos fue de las manos y tuvimos una crisis muy importante en el 81-82. Bueno, y si usted se va para atrás en la historia nacional, en el 48, no en el campo económico, sino en el campo político, no tuvimos capacidad de resolver una crisis política que terminó
matándonos unos a otros. Bueno, entonces, desgraciadamente, a las sociedades, y Costa Rica parece que no es excepción, desgraciadamente, de vez en cuando se nos va la situación de las manos. En noviembre del 18, que estuvimos en una situación muy crítica, bueno, ahí lo que pasó fue claramente que la parte técnica, por así decir, doña Rocío y don Rodrigo se pusieron de acuerdo en la Ley del Tesoro con el respaldo de la Casa Presidencial y de Carlos Ricardo en la Asamblea Legislativa. Hubo un acuerdo técnico y político y se resolvió la situación. Pero hoy en día, por lo menos yo no veo, puede ser que yo ignore las negociaciones que estén llevando tras bambalinas, pero por lo menos desde lo que uno ve en público, no ve uno ese proceso de negociación. Así es, y hay urgencia. Voy a pedirle a Ana Rosa que en un minuto nos dé sus conclusiones. Va a oír la campanita cuando se le acabe el tiempo y hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Sí, yo estoy esperanzada de que efectivamente se construya un diálogo con los diferentes sectores y efectivamente cada sector dando y congeniando y llegando a decisiones no solamente de corto, sino también de medio y largo plazo, porque aquí requerimos no solamente acciones inmediatas, dado la pandemia que estamos enfrentando y que tenemos con gran riesgo a una gran población, sino que también requerimos una reactivación económica, pero una reactivación económica en todos los territorios. Aquí cada región es importante y eso se ha perdido. Necesitamos una participación más activa de las regiones construyendo sus propias agendas locales. Por eso tenemos actores, no solamente políticos, sino sociales que requerimos que se unan a crear soluciones. Muchas gracias, Ana Rosa. Don Jorge Woodrich, conclusiones en un minuto. Bueno, yo creo que la pandemia no solo es de tipo epidémico, sino de tipo social. O sea, el problema social que tenemos, el problema de caja que tenemos, la pobreza, cómo ha aumentado, la falta de tomar decisiones importantes que son urgentes. Hoy me parece que la preocupación más grande es, lógicamente, dialogar, se puede, pero la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deben de ponerse de acuerdo para buscar algo de corto plazo que resuelva la situación fiscal tan compleja que tenemos, que ha venido creciendo y prácticamente nos está explotando. Que la pandemia afectó seriamente, sí, pero no podemos seguir pensando en que nosotros no resolvamos los problemas estructurales y reactivemos la economía, porque ahí es donde vamos a lograr bajar totalmente la deuda. De otra manera, yo no veo si digamos... no hay salida, de otra forma. No hay salida, porque ya el sector turismo, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, hoy estamos poniendo una serie de restricciones aquí que no le están poniendo en otros países, ¿verdad? Estamos retrasando esa reactivación. Muchas gracias, don Jorge. Don Luis, sus conclusiones. Yo creo que no podemos abstraernos de lo que está pasando en el mundo como un todo. El comercio internacional no está creciendo, más bien se encogió, pongámoslo así, se desaceleró en el último año. Nosotros somos un país que vendemos bienes y servicios a todo el mundo y ese es el motor de nuestra economía. No podemos abstraernos de que nuestra economía este año va a decrecer en un 6%, ni que tenemos 1 de cada 4 trabajadores sin empleo. O sea, cualquier cosa que se vaya a hacer hay que tomar eso en cuenta. Tenemos una hemorragia gigantesca que hay que parar, pero tampoco se puede parar en un año paralizando todo este país o se puede ir haciendo en el tiempo. Y para eso hay que hablar. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene el gobierno de retomar el liderazgo de la discusión, presentando, si se cae el diálogo nacional, presentando un programa nuevo
que sea más aceptable por la sociedad civil, como dice la profesora, como dice mucha gente, que con 1 de cada 4 trabajadores desempleados, tenemos que tomar eso en cuenta y movernos rápido. Si el gobierno tira la toalla y espera que le resuelvan el problema, yo creo que 1982 está a la vuelta de la esquina. Así es, y además del liderazgo del Ejecutivo, también va a requerir la humildad y la entereza de todos los sectores de entender que para salir de esta situación todos tendremos que poner un poco. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!